Fin de espacio promocional y publicitario. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Bueno, recuperando la voz, mil perdones. Ok. Recuperando la voz. Quiero saludar, señoras y señores, por primera ocasión en nuestra cabina matriz en la capital de la República, de la asambleísta Ana Galarza. La asambleísta Ana Galarza ha tenido la bondad de aceptar esta invitación, aunque sus contertulios no van a estar en el estudio por diferentes circunstancias. Uno de ellos es el analista Gabriel Hidalgo Andrade, que se encuentra en este momento en la ciudad de Loja. Está presto a venir en próximas horas, pero nos va a atender a partir de este momento, conjuntamente con, ojalá tengamos tiempo de cruzar algunas ideas, sí, por favor, con Eliseo Azuero, sí, hombre inteligente, Eliseo, y muy tajante. Me encanta ese perfil. Hablando de gente con contundencia, ustedes van a conocer a una asambleísta, Ana Galarza, a mi lado, que tiene todo el ñeque en épocas en que se requiere de franqueza, de decisión y de una conexión con el coraje popular en la Sala Mayor del Congreso de la República. Allí no es cuestión de que vayan tampoco gente que más vale que se conviertan en acólitos de algún convento, tanto por el silencio como por la pasividad, como desenvuelven sus actividades, que no dicen nada ni aportan en nada. Es la primera vez que yo me refiero al nuevo Parlamento reclamándole esta circunstancia. Hay cosas muy urgentes, tremendamente urgentes, por ejemplo, en el ámbito económico, que ya hemos de hablar en algún momento y más adelante en este mismo programa. Bueno, yo, Gabriel, señor doctor, he querido molestarle por lo siguiente. Los asambleístas que hoy están impulsando el juicio político han demostrado que el vicepresidente Jorge Glass se ha enriquecido, dice usted, personalmente o a través de testaferros, mientras desempeñó sus funciones durante el gobierno del presidente Correa y como consecuencia de la administración de los sectores estratégicos. Son sus palabras y son sus apoyos a los acertos que estoy leyendo. Hoy todos luchan en contra de la corrupción, todos, incluyendo a quienes se les pasó 10 años de negociados, francamente por debajo de las narices. Y después de toda una década de calentar el puesto, algunos oficialistas empiezan a reaccionar, dice Gabriel, sin dejar de mencionar el debido proceso como pretexto para entorpecer las investigaciones sobre las denuncias de corrupción que pasan sobre los sectores estratégicos. Ahí están opositores y oficialistas prácticamente trapeando el piso de cada proceso. Cada uno de ambos sectores tiene su propio papel en esta especie de circo de la oposición. ¿Por qué le llama así, Gabriel? Saludando primero a mi contertulia en vivo y en directo, la señorita asambleísta Ana Galarza, perdón. Ana Galarza. Doctor Hidalgo, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días también a los amigos que nos escuchan a través de Radio Democracia, de EXA FM, a los amigos que nos escuchan y que nos ven. Quiero saludar también
a la asambleísta Ana Galarza y pues a los amigos que se vayan a incorporar luego a esta mesa de trabajo. Yo titulé este análisis político, esta opinión que se publicó en la revista Plan B y también en otros medios, especialmente locales. Tuvo una gran difusión y la tienen también con usted. Le agradezco por esto. Titulé Circo opositor, pero iniciando y terminando con una interrogante, con símbolos de interrogante. Porque tenemos que preguntarnos, y yo la invito a la asambleísta, pues que nos acompaña en este momento para entablar el diálogo, pues si se ha observado pertinentemente el procedimiento para iniciar el enjuiciamiento, el tan anunciado enjuiciamiento al vicepresidente Glass. Yo no le estoy atribuyendo la comisión de ningún delito al vicepresidente Glass. Tengo que ser muy enfático en eso, pero sí exijo a nuestros representantes, absolutamente todos. Entiendo que la asambleísta Galarza fue elegida por Tungurahua, pero tiene el sentido de la representación, un sentido nacional, entonces me representa también a mí, aunque yo vivo en Quito, pero sea originalmente de Loja, me representa también a mí, pues a asambleístas valientes, tengo que decir, valientes como ella, como otras asambleístas, que han encarnado la necesidad, el espíritu, el reclamo ciudadano de empezar a transparentar las cuentas públicas. También tenemos nosotros, la opinión pública, la sociedad civil organizada o no, el derecho a exigirles. Si han observado el procedimiento para estos casos, a mí me da la sensación de que no. Y digo que no por las razones que están expresadas en el artículo que usted tiene la gentileza de difundir. ¿Cuáles son estas dos razones? Principalmente hay que identificar una causal, identificarla con todas sus letras, con todas sus tildes, con todos los puntos que tenga. Esas causales son solamente 3 según la Constitución. Así es. Delitos en contra de la administración, delitos en contra de los derechos humanos y delitos que atenten a la seguridad del Estado. He escuchado algunas intervenciones públicas de los representantes de la oposición y ninguno, todos dicen, por responsabilidades políticas. Bueno, llamemos a las cosas por su nombre. ¿Cuál responsabilidad política es causal según la Constitución para iniciar un juicio político? Y segundo son los votos, porque no solamente se necesitan los 46 que representan un tercio de los votos en términos de curules. No, se necesitan más órganos en donde también se vota, ¿no? Que son órganos asamblearios y otros son órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, después de tener... ¿Usted nos va a explicar el procedimiento del juicio político? Sí, precisamente. Ya dije una primera parte, la causal. Y la otra parte es conseguir los votos, no solamente son los 46. Pero me da la impresión de que usted dijo que no había causal más o menos consolidada desde su punto de vista. No, yo he dicho que a las cosas se llame por su nombre y que si hay pruebas que demuestren la causal, la llamen como tal. Ya, pero yo le pregunto un poco al tratadista, ¿el juicio político tiene motivaciones en este momento para poder demandar o poder procesar al vicepresidente de la República? Por supuesto que sí, pero yo no soy el juez natural del vicepresidente de la República. El juez político natural son los legisladores. ¿no? Pero el analista es usted y sí. Usted dice que sí hay elementos como para procesarlo. Sí, y a mí me gustaría escuchar con todas sus letras, decir cuál es esa causal, y que digan cuál es esa causal. Si hay delitos si el vicepresidente ha cometido algún delito, por ejemplo, que atenta a la seguridad del Estado, llámenlo de ese nombre y compruébenlo con evidencias. Si hay algún delito en contra de la administración, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, demuestren el peculado, demuéstrenlo los fiscalizadores naturales, los jueces naturales, porque ya hay evidencia, ya han cumplido los medios de comunicación, los investigadores periodísticos en ofrecer centenares de documentos que podrían incriminar en alguno de los tipos penales. Pero entonces al juez natural en este momento le corresponde, al juez político natural corresponde, pues iniciar un proceso con todas las tildes, con todas las letras, y denominando a las cosas por su nombre. En este caso a la Asamblea Nacional, ¿verdad? A la Asamblea Nacional, así es. Ahora, para llegar a un juicio penal, solamente como un anticipo, ¿primero se requiere agotar el juicio político o no? No. Un juicio penal y un juicio político son dos cosas distintas. Ya.
No se necesita la prejudicialidad, es decir, iniciar, continuar o concluir un juicio penal para arrancar con el juicio político. Es decir, los legisladores no deberían temer, no deberían temer en llamar a las cosas por su nombre, porque seguramente algunos se están preocupando porque podrían luego caer en delito de calumnias o de injurias. Y esto no es algo viable porque ellos tienen inmunidad. Los legisladores y las legisladoras tienen inmunidad, y tienen inmunidad especialmente en lo que digan el ejercicio de sus funciones. Okay. Y esas funciones incluyen, por ejemplo, arrancar con un proceso de fiscalización que derive en un juicio político. Y el juicio político exige una causal, la responsabilidad política del presidente Correa al delegarle al vicepresidente Jorge Glass o a cualquiera de sus ministros los sectores estratégicos, y sobre los sectores estratégicos pesar a denuncias de corrupción, no es una causal. La responsabilidad política per se no es una causal, es causal las tres que acabo de referir. Y esas tres derivan en denominaciones, en tipologías jurídicas concretas. Y al escoger una o varias de estas tipologías, sin necesidad de esperar a la calificación del órgano jurisdiccional competente, sin esperar esa calificación, el juez político natural, no el jurisdiccional, el político, que son los legisladores, pueden escoger una tipología que permita encauzar en un juicio político al vicepresidente Glass, como es lo que han venido anunciando todo este tiempo, y que es, para mí, por eso lo expreso a través de esta columna publicada en el portal, en la revista Plan B, es una deuda, porque no solamente un juicio político se viabiliza con ruedas de prensa y entrevistas, no se viabiliza con lo que podría denominarse, y por eso lo pongo... Hay que acudir primero a la Constitución, dice usted, y es una recomendación que formula a todo el Congreso. Ahora, permítame, Gabriel, que tenga la bondad la interlocutora, pero más que eso, una persona que está haciendo liderazgo firme respecto de esta temática es Ana Galarza. Aquí está la asambleísta y usted le pedía que lean a todos. Era un genérico, un esbozo, una convocatoria genérica o general. Lean, por favor, señores asambleístas, tengan la bondad de leer primero la Constitución. ¿Qué cabe en un procedimiento de juicio político, Anita? Perdone por tratarle así, si usted me consiente. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Gonzalo, un saludo muy cariñoso. Gracias, Gabriel, por las expresiones vertidas, todas ellas llenas de mucha verdad. Saludos cariñosos a todos los radioescuchas que nos están acompañando. Les saluda la asambleísta nacional por la provincia de Tungurahua, Ana Galarza. Efectivamente, tenemos pruebas de sobra para el juicio político a Jorge Glass y lo ha dicho acertadamente, la responsabilidad política no es una verdadera causal. La responsabilidad política se contempla en el artículo 131 de la Constitución y él mismo no contempla a presidente y vicepresidente. En el artículo 129 de la Constitución se habla de tres causales claras. La primera, delitos contra la seguridad del Estado. La segunda, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. La tercera, por delitos de genocidio, etcétera. Mire. ¿Cuál cabe? La que cabe, podríamos hablar en este sentido de concusión. Vayamos a un diccionario jurídico. La concusión es un delito que consiste en exigir a un magistrado, juez o funcionario público en provecho propio una contribución o impuesto no establecido con autorización competente o mayores derechos que los legalmente debidos. La concusión se asemeja al soborno, cohecho, previcarato y las exacesiones de la ley. Mire, Gonzalo, esto... Prevaricato. Sí, se asemeja. Entonces estaríamos hablando de una presunta concusión. Y digo presunto porque todo mundo tiene derecho a la presunción de su inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Y hay que dejar algo muy claro en esta entrevista. Nosotros somos el control político.
Para el control administrativo está la Contraloría, para el control penal está la Fiscalía, y esta Constitución hecha con sastre, porque así lo hicieron, porque si fuese por el artículo 131, el vicepresidente ya debía haber sido destituido, porque estamos hablando de que en el decreto número 15, el expresidente Rafael Correa le entrega la responsabilidad política de los sectores estratégicos en supervisar, coordinar y controlar los mismos. Y en la comparecencia, si es que así se le puede llamar, cuando fue el vicepresidente Jorge Glass, hablar de cómo él ha fundado el Ecuador. Antes del vicepresidente Jorge Glass no había luz, no habían carreteras, no habían maestros, no habían médicos. Yo no me explico entonces con quién se habría educado el señor vicepresidente si antes de que él llegue a la vicepresidencia no existía. Me gustaría que la ciudadanía pueda escuchar un audio donde habla de su responsabilidad política. Hay responsabilidad política en la década ganada. Hay responsabilidad política en haber transformado las empresas eléctricas. Hay responsabilidad política en que esté operando Coca-Cola Sinclair con 1.500 megavatios. Hay responsabilidad política en exportar energía eléctrica. Hay responsabilidad política de que esté operando la hidroeléctrica Manduriato. Yo reconozco que hay responsabilidad política en la década ganada en la operación del proyecto hidroeléctrico Sopladora en la cuenca del Paute. Hay responsabilidad política, es el 13% de la demanda nacional. Hay responsabilidad política en la construcción del proyecto Toachi Pilatón. Algunos se alegran cuando un proyecto tiene problemas. Está reconociendo, ¿no? Reconoce que hay una responsabilidad política, pero señor vicepresidente, también hay responsabilidad política cuando hay omisión, cuando en un decreto se le encarga que supervise, que coordine, que controle, y obviamente tal vez usted no recibió ni $1 ni €1 de lo que hicieron el señor Bravo o el señor Carlos Pareja Llanucel, y eso estaría por verse. Pero usted tenía que, si es que supervisaba, darse cuenta de lo que estos señores estaban haciendo y por ende controlar. Y las dos cosas no se hicieron. Sin embargo, esa no sería la causal. La causal sería una presunta concusión, que para que aquellos que no sean abogados o asambleístas o analistas políticos lo comprendan más o menos como palancas. Palancas por el peso político que tiene. El señor vicepresidente también dijo que Marcelo Odebrecht se acercó a su oficina y le hizo una propuesta perversa. Y él lo echó casi a patadas. Ya después en la comparecencia dijo que fue un insulto a la soberanía del país. Y que por esto Odebrecht le tiene venganza y que por eso esta constructora lo incluiría dentro de los procesos de la famosa lista. ¿Pero qué le dijo Marcelo al señor vicepresidente? Lo que dijo en la comparecencia fue que no quiso resarcir los daños que se habían ocasionado por San Francisco. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque dejó en puntos suspensivos cuando dio esa declaración. Pero eso era una discusión, una plática. Él le refutó, yo no voy a pagar lo de San Francisco porque usted me tiene que permitir rectificar algunas fallas que aquí hay, pero yo no le voy a pagar. Eso no es el insulto que nos infló el señor vicepresidente, como que le propuso una cosa. Maneje tanto, señor vicepresidente, pero déjelo allí la cosa. Dame esa impresión. Por y que supuesto. Para sacarle a patadas se requiere que le haya dicho una tamaña grosería que raye en el deshonor. Casi a patadas, casi a patadas. Exactamente. Bueno, aquí en el estricto sentido de la palabra. ¿De dónde usted colige que eso es lo que ocurrió y no lo que yo y muchísima gente imaginábamos? Mire, deja los puntos suspensivos de que lo echa casi a patadas, entonces la ciudadanía, imagina, le fue a ofrecer dinero, porque claro, Odebrecht ofrece sobre todo dinero en coimas. Pero la ciudadanía dice, si le ofrece una coima, ¿por qué no lo denunció en ese momento en delito flagrante? Cambia el discurso y dice, no, es que insultó la soberanía del país y yo no iba a permitir que nadie insulte la soberanía del país. Entonces, ¿usted cómo le denuncia a alguien en un delito flagrante por insultar la soberanía del país? Tiene un buen equipo comunicacional, valga la pena decir el vicepresidente, solo que a este equipo comunicacional hay que recordarle, no se dice habían, sino había. Bueno,
Eso ya es un poco más de forma. Pero vamos conversando. Eliseo Azuero tiene un punto de vista sobre esto, particularmente. ¿Tiene algún punto de vista? Asambleísta, buenos días. Saludando a Anita. Buenos días, un placer saludar con usted, con los contertulios y con la ciudadanía. Definitivamente, cuando alguien anuncia de que ha sido propuesto, como lo dijo el señor vicepresidente, por alguna autoridad de esta empresa Odebrecht para algún tema que no estaba precisamente en el camino de la ética, lo que debió hacer es precisamente denunciar el hecho. Y si es que se olvidó de denunciar el hecho, también lo que debió haber hecho es inmediatamente cortar la posibilidad de que Odebrecht trabaje en el Ecuador, más aún cuando él, de manera paladina, ha reconocido en el Congreso Nacional o en la Asamblea que definitivamente él casi como que le sacó a patadas. Hay que preguntarle al señor Jorge Glass, y eso es un elemento para la Fiscalía. Se conoce que por algunos días funcionarios del Estado ecuatoriano, cuando vino el señor Marcelo Odebrecht a hospedarse en un hotel de la ciudad de Quito, insistieron permanentemente para mantener una reunión con el funcionario de Odebrecht, que en ese momento estaba tomando las riendas de la empresa fundada por su abuelo. Se conoce de que ¿constan en el libro de ese hotel los nombres? Queremos que de manera diligente la Fiscalía, por eso no doy el nombre del hotel, pero sí la Fiscalía debería en este momento haber recuperado toda esa información. Los videos existen, me imagino si es que ya no fueron borrados, y esto demuestra a claras de que sí existió responsabilidad de todo orden, fundamentalmente política. Y por esa razón me voy a referir específicamente a lo que contiene el artículo 233 de la Constitución Política del Estado. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. Y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de los fondos. Manejo. ¿A quién se le encargó el manejo de los sectores estratégicos? Por favor, por Dios, ciudadanos que nos escuchan. Con decreto. Y administración de los fondos o bienes o recursos públicos. Por favor, está más que sustanciado, más que sustentado el juicio político, una campaña montada. ¿Usted cree que todos los requisitos formales y conceptuales para instaurar juicio político al vicepresidente Glass están ya cumplidos? Por supuesto que sí. Dice, entiendo con el doctor que nos antecedió en la palabra, aquí está lo que él reclama. Precisamente la parte política de los administradores de los recursos del Estado se ha cumplido en el 233 porque él manejó los sectores estratégicos y dice que por omisión igualmente es responsable. Mire, han pasado tantos años, es de manera extraña, por decirlo menos, cómo ingresa nuevamente Odebrecht. En la comparecencia del señor vicepresidente decía, ingresaron, como que al Ecuador se puede ingresar con bombos y platillos sin que alguna autoridad estatal le ponga cortapisas o le ponga los límites a estas empresas que han venido a delinquir y a corromper. Se delinque o se corrompe cuando los que administran los recursos públicos están dispuestos a aceptar lo que de alguna manera lo dijo públicamente cuando dijo que por poco le saca. Tal vez era muy poco, ¿no? En todo caso... Perdón un ratito, estoy recordando, a ver Anita, esto tenga la bondad de mencionarlo. ¿Usted cree que los opositores están desarticulados? Yo advierto que no lo están, que están descomprometidos, que actúan por cuerdas separadas, cada uno a su aire y según sus conveniencias públicas, porque puede haber también de eso. La oposición no es débil porque está desunida.
está desunida porque es débil. Con una oposición frágil como esta, será imposible encontrar la verdad en este enredo creado por el correísmo. Esto es lo que manifiesta quien denuncia una especie de incongruencias dentro del staff de asambleístas que quisieran plegar hacia el enjuiciamiento político del vicepresidente Glass. Usted lo explica mejor, Gabriel, para que Ana Galarza le tenga la gentileza de configurarle algún tipo de réplica. Tenga la bondad, doctor. Gonzalo, no le escuché muy bien por falta de retorno, pero entiendo que se refiere a la parte del texto en donde yo califico al funcionamiento de la oposición como un poco debilitada. Como desarticulada, descompuesta, descomprometida incluso. Sí, digo esto y lo digo en esos términos porque da la sensación de que hay distintos frentes en la oposición y no hay un solo discurso, un discurso unificado. Yo quiero felicitar al asambleísta Galarza por ponerle ya un nombre a la causal por la cual el vicepresidente podría ser enjuiciado, y dijo concusión. Pues muy bien, a partir de la concusión, que es la figura que encaja en cualquiera de las tres causales, se puede empezar a trabajar, porque si no es así, si se empieza a mencionar artículos que refieren a la responsabilidad política, que el vicepresidente Glass reconoce que el expresidente Correa, antes de concluir sus funciones, dijo: nosotros tenemos responsabilidad frente a los actos de corrupción, tenemos responsabilidad política. Admitió. Pues precisamente esa responsabilidad política es por la que tienen que responder. Ahora, ya que hay una causal, esa causal tiene que ser consensuada, porque entiendo que esta no es la opinión de la oposición, una oposición como se hace llamar el oficialismo monolítico. Bueno, perfecto, una oposición monolítica no está hablando, o al menos esperaría que desde ahora, a través del liderazgo del asambleísta Galarza, empiece a hablarse de esa causal. Ella ya tiene la valentía de decir cuál es, dice, es esta, es concusión, perfecto. Entonces, ¿coincide usted también? Diría, perdone, doctor, ¿coincide usted también? Yo no tengo las pruebas a las que tiene acceso el asambleísta Galarza, pero con pruebas, esto podría ser el eje transversal de un discurso unificado al interior de la oposición. Ahora, la oposición ¿está de acuerdo que es esto? ¿Está de acuerdo que es concusión? ¿Está de acuerdo que es cohecho? ¿Está de acuerdo que es enriquecimiento ilícito? ¿Está de acuerdo que es está más claro que alguno de los delitos en contra de la seguridad del Estado? Es concusión, es más claro que el agua, es concusión. El 281 inclusive atraviesa para el juicio político y también para el juicio penal. No sé qué opine Ana Galarza. Tenemos pruebas de sobra. No sabemos si ordenarlas por orden de lista, por orden de perjuicio económico al Estado o por los sectores de las áreas estratégicas donde se vieron estos actos, e incluso por omisión, pero vamos a hacer una reflexión bastante clara. Yo sé que nadie tiene que rendir cuentas por lo que hagan sus familiares, pero el señor Rivera, ¿qué hace negociando asuntos de Estado si es que no es un funcionario público? ¿Y qué funcionario público era el que ejercía esa influencia que nos llevaría a la presunta concusión? Pero Glass le niega. Claro, Glass le niega antes de que cante el gallo 3 veces, pero es el tío. El tío no era funcionario del Estado, sin embargo estaba haciendo negociaciones a nombre del Estado ecuatoriano. Entonces, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Incluso hay un informe de Contraloría, que es el informe DACE-0091-2016, que nos habla de Petrochina. Petrochina también estuvo a cargo del señor vicepresidente Jorge Glass. Ecuador es perjudicado por 3 causas. ¿Cómo estuvo con a la cargo? Venta. Porque es dentro de los sectores estratégicos. Y ahí también está el sector petrolero, por ende, todo lo que sea con Petrochina. Ecuador es perjudicado por 3 causas con la venta de crudo anticipado a China. La primera es por destino. Según el informe de Contraloría, se vende a intermediarios. Eso no es legal. Segundo, por precio. Ecuador vende a un precio menor y, por tal motivo, en un balance total, son aproximadamente 200 millones de pérdida para el Estado ecuatoriano, solo en este contrato. Ya en
En cada uno de los tramos se analiza 4 millones, y así se va sumando y en un total nos da 200 millones. Y tercero, porque cede soberanía. ¿En qué sentido cede soberanía? China cobra deudas de terceros a nombre de Ecuador. Entonces, aquí también vemos cómo se maneja de una manera irresponsable. Bien lo trajo a colación el asambleísta Azuero, en el que, en el artículo 233, ninguna servidor o servidor público podrá estar exento de responsabilidades por los actos realizados. Ninguno. Se incluye presidente y vicepresidente. Carta política del Estado. Así es. Estamos también hablando de este informe de Contraloría, estamos también hablando del decreto número 15, pero aquí, basándonos, si es que hay que darles gusto en esta Constitución que fue hecha con sastre, a medida y mejorada de la de Venezuela, si nos vamos a la base legal en el artículo 129, estamos hablando por la presunta concusión. ¿Qué tenemos? Tenemos pruebas. Por ejemplo, yo le entregué al asambleísta Buendía una sentencia, sí, que es de una corte de Florida, está apelada, pero es una sentencia. Para que exista una sentencia, un juez tuvo que haber tenido pruebas por el caso de Caminosca, donde no solamente consta el nombre del señor vicepresidente con nombre y alias, sino también el nombre del asambleísta Esteban Albornoz. Yo le entrego. Y aquí la clara muestra a los ciudadanos para que se den cuenta lo que estamos viviendo y frente a lo que nosotros estamos enfrentándonos en la asamblea. Tuvo la asambleísta Buendía la falta de respeto frente a la ciudadanía de decir, aquí ni siquiera está el nombre del vicepresidente. Le di hasta dobladita la hoja y subrayado para que sea ella, ya que también tiene que legislar y fiscalizar. Quien lea lo que dice este dictamen de una corte de Florida, una corte internacional, probablemente no tenga injerencia aquí, pero que nos dice que hay las pruebas y nosotros tenemos que evidentemente investigar. Pero si es que tiene esa osadía de negar un dictamen, imagínense lo que nosotros vivimos en la asamblea, cuando varios asambleístas piden la comparecencia del vicepresidente Glass en todo el pleno de la asamblea, no en una comisión de fiscalización, una comisión de mayoría correísta, una comisión que le tendió alfombra roja al vicepresidente para que entre a la asamblea, para que tengamos una cuasi sabatina de miércoles, y lo digo de miércoles porque fue un día miércoles, y después que a pesar de que en la ley orgánica de la función legislativa todos los asambleístas tenemos voz en las comisiones. Los que son miembros de una comisión tienen voz y voto, los que no pertenecen a esa comisión solamente tienen voz. Entonces, por derecho, todos podíamos haber preguntado. Yo quería hacerle varias preguntas al vicepresidente, al asambleísta Yanine Cruz. También quería hacerle varias preguntas al señor vicepresidente, pero de una manera supralegal, la presidenta de esta comisión solamente seleccionó unos cuantos y también se filtraron las preguntas. Basándonos en esto, también quiero yo exhortar a que no vuelvan a existir esos actos de violencia. Mucho escuchamos al oficialismo hablar del pasado y por lo visto recordar es volver a vivir, porque tanto se habla de la corrupción, de la partidocracia y ahora en la movimientocracia, ¿qué es lo que estamos presenciando? Cuando se habla de que en el Congreso se lanzaban cenicerazos, pero la asambleísta Cruz fue agredida físicamente por dos asambleístas de Alianza País. En el momento en que ella levanta un cartel donde no había ningún tipo de ofensas, había una pregunta, ya que no nos iban a permitir preguntar a pesar de que la ley nos lo permitía, en el que decía cuánto le ofreció Marcelo Odebrecht. No debía haberse indignado el señor vicepresidente, sino decir, mire, asambleísta, no me ofreció nada, insultó la soberanía del país y por eso yo lo eché casi a patadas y se acabó. Pero no, el asambleísta Melo y el asambleísta Arias arremeten físicamente, le arranchan esta pregunta, la lanzan, incluso hasta le rompen el dije. Yo estaba al lado del asambleísta Cruz, yo doy fe de lo que yo presencié. Y en el COIP se habla de femicidio y hablamos en la sociedad de ni una más, pero los mismos padres de la patria, legisladores, están atacando cobardemente a una mujer y eso es algo que se tiene que reprochar. ¿Por qué se hace procedente el juicio político? Porque hay un quebrantamiento, o más bien hay tres delitos que ingresan a las causales para que progrese un juicio político. ¿Cuáles son esos tres delitos? Si usted no recuerda, tenga la gentileza, doctor Gabriel Hidalgo.
Doctor Hidalgo. Sí, aquí estoy. No le escuché la última parte, le pido que me repita. No. Los delitos en contra de la administración, los delitos para el enjuiciamiento político, ¿cuáles son? Y parece que se cumplen. Sí, parece que se cumplen, y yo quiero agregar algo más que decían. Sí, pero ¿cuáles son los delitos? Contra la seguridad del Estado, dice por ejemplo, la Carta Política, sí. Por ejemplo, uno de esos es revelar secretos de Estado, secretos que están reservados para los operadores públicos, atribuidos legalmente con una función. Y digamos, quiero agregar algo a lo que dijo la asambleísta Galarza. El tío del vicepresidente, este señor apellidado Rivera, pues, ¿es cierto o no es cierto que asistió, y eso hay que preguntárselo en un procesamiento de juicio político al vicepresidente Glass, si es cierto o no es cierto que asistió delegado por él mismo sin el encargo legal de negociar los contratos petroleros? Él estaría entonces administrando información, gestionando información reservada únicamente para aquellos que tienen potestad legal para hacerlo, es decir, administrando información reservada. Esto, delegar a un privado a que cumpla funciones para las que no está atribuido, para las que no está autorizado, ¿podría o no? Le pregunto no solamente a la asambleísta Galarza, le pregunto a todos los asambleístas para que se cuestionen sobre la posibilidad de que haya la posibilidad para, digamos, que exista la causal también de enjuiciamiento por atentar contra la seguridad del Estado, porque aquí hay información reservada que ha sido gestionada, que ha sido administrada por quien no tiene el encargo legal para poderla administrar, ¿no? Hay algunas causales. Asambleísta Suero. Ya se ha referido la asambleísta Galarza. Yo diría tal vez los delitos en contra de los derechos humanos, que son tortura, trata de personas, genocidio, pues yo descartaría esos, pero en todas las demás causales, en todas las demás variantes de las otras dos causales, yo tomaría en cuenta que existe la posibilidad, con pruebas por supuesto, claro, de poder, digamos, enjuiciar no solamente al vicepresidente Glass, sino a cualquiera de los funcionarios que políticamente sean responsables frente. ¿Con qué argumento podrían oponerse al encauzamiento político, señor asambleísta Suero? Le repito, ¿con qué argumento podrían oponerse los que no quieren por nada del mundo que el vicepresidente Glass sea sometido a un enjuiciamiento de connotación política? ¿Con qué reflexión podrían defenderse? Pensemos también lo que ellos van a exhibir luego, si usted cree procedente. Muchas gracias. Mire, ellos sostienen la disciplina partidista, sostienen el espíritu de cuerpo, que definitivamente no son argumentos de orden necesariamente políticos en el marco de este juicio que se plantea al vicepresidente, como tampoco lo es en el marco legal. No existe razón alguna para oponerse. Yo ya he leído el 233 y también dice las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Es decir, nosotros lo que encauzamos es el juicio político en función de lo que determinan estas tres determinaciones establecidas en 129. Ahí le corresponde a la Fiscalía General del Estado darle la forma, porque nosotros hemos probado y estamos probando de que una persona que no ejercía ningún cargo público tuvo beneficios por su proximidad familiar con el segundo mandatario. Eso es evidente. Entonces, lo que le corresponde a la Fiscalía es investigar en las partes en las que yo les estoy haciendo estas delaciones. Investiguen en qué hotel de la ciudad hubo una reunión como las que yo le he manifestado, que son
que son temas que sí existen y que son claras. Pidan las grabaciones y van a encontrar cómo así un alto funcionario se reúne con... ¿Usted se las guarda esas pruebas para el procesamiento en el Parlamento? Mire, yo no puedo pedir de manera privada a un hotel que se me entregue videos, pero sí lo puede hacer. No, pues usted es asambleísta, usted es legislador con más derecho. Usted es un fiscalizador nato según la carta política, nadie le puede negar a usted pruebas. Pero no tiene la fuerza que corresponde cuando le pido a un sector público como es el que estamos autorizados. El señor fiscal, claro. En todo caso, para engranar todas las pruebas hay... Ya le dieron haciendo prácticamente lo que tiene que hacer el señor fiscal. Yo estoy sugiriendo y estoy dando una demostración de que sí se conocen reuniones que no fueron precisamente aquellas que concuerdan con lo que manifestó el señor vicepresidente, que quiso sacar a patadas a determinado funcionario. En resumen, Anita, alguien algo de eso, pues definitivamente debería haber denunciado y no permitir el ingreso de Odebrecht. Parecería de que esta gente considera que los ecuatorianos somos, disculpe la expresión, tontos y que nos tragamos una rueda de molino. No es así. Los ecuatorianos, todos los que nos escuchan y que quieren un baño de verdad, necesitamos esmerarnos en este proceso para hacer que definitivamente se dé el juicio político y que la justicia actúe diligentemente con ese parafraseo que dijeron, caiga quien caiga, usando hasta un término, digamos yo, de guerra. Gracias, Eliseo. Tenga la gentileza, con todo el compendio, es la última intervención porque se me fue el tiempo. Tenga la bondad de... Agradecerles y también decirle a la ciudadanía que en la Asamblea hay verdaderos legisladores que legislamos y fiscalizamos, no estamos para legislar y encubrir. Nosotros también somos ecuatorianos, reconocemos que somos quienes formamos el Ecuador en el que queremos vivir, el Ecuador de nuestras futuras generaciones y que por respeto a la ciudadanía se merecen un baño de verdad, que sin miedo tenemos que hacerlo, porque cuando se habla con la verdad no hay nada ni nadie que pueda detenernos, excepto aquellos que se ven afectados justamente por haber hecho cosas que no solamente dañan su buen nombre, y eso lo hacen porque ellos así lo han querido, sino que han dañado el país. La corrupción no solamente es una palabra fea, es una palabra que mata, porque por esos sobreprecios no hay medicamentos de calidad, cápsulas vacías. Cuando nos dan después de tantos meses una cita médica, muchas veces llega antes del ataúd que esa cita médica. Cuando escuchamos que antes no habían médicos y ahora sí los hay. Pero recordemos cuando no se quiere reconocer lo que por derecho le corresponde a nuestros jubilados. Nosotros estamos para ser la voz de la ciudadanía, la voz del pueblo, no de ningún movimiento ni de ningún partido, y por eso yo conmino a los señores asambleístas, gobiernistas. Nosotros presentaremos pruebas contundentes y la ciudadanía será quien nos juzgue si frente a estas pruebas no contamos con los votos para la censura en este juicio político, porque ¿Usted ya nosotros conoce necesitamos... la dirección del hotel? ¿Va a apelar a él? Sí, ya lo hemos escuchado varias veces. Yo sí voy a hacer un petitorio para que me entreguen los videos. Sería muy mal visto si es que este hotel se niega a hacerlo, porque el poder político me concede tener acceso irrestricto a cualquier información que me permita fiscalizar temas políticos, temas de Estado, y así lo haré, porque llegaré hasta las últimas instancias por respeto a la ciudadanía, porque es una falta de respeto en las que se hable solamente de responsabilidad política al hablar que han refundado el país. Al séptimo día, Rafael Correa creó el Ecuador. Por favor, hay responsabilidad política en las acciones positivas, pero también en las de omisión, y en eso estaremos. Hay la verdadera causal para juicio político. No hay motivo para que el Consejo de la Administración de la Legislatura se niegue, no hay motivo para que la Corte Constitucional se niegue, y con las pruebas de peso que presentaremos y que gracias a la ciudadanía las tenemos cada vez más y más claras, es menester por el futuro y el bienestar del Ecuador contar con los votos necesarios para la censura. Mauricio Pozo, ex candidato a la vicepresidencia de la República, el economista Bernardo Acosta y el economista Hugo Villacrés, en contados instantes. ¿Cuál es el modelo económico que debe imponer en la era crítica que estamos viviendo
el señor presidente Lenín Moreno. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante, cocina peruana